Buenos días, bienvenidos a su clase de química. El tema que veremos hoy es tabla periódica de los elementos químicos. Esta clase se ha organizado, al principio, en la parte 1 vamos a ver lo que es la historia, luego cómo está organizada la tabla periódica y cómo se pueden ubicar los elementos químicos conociendo el peso atómico. Iniciamos. Esta es la tabla periódica de los elementos químicos. Los tenemos de diferentes colores porque están organizados como tenemos verdes gases nobles, halógenos, no metales, metaloides, otros metales, metales de transición, alcalinos, metales alcalinos térreos, metales alcalinos, lactánidos y antínidos. Tomamos un ejemplo, un elemento químico. Por ejemplo, el calcio. El calcio tiene como siglas Ca, que significa calcio. También podría ser otro como el flúor, tiene su nomenclatura F, que representa al flúor, al oxígeno, la O, al nitrógeno, la N, al carbono, la C es su primera letra. En el caso del calcio son Ca. ¿Por qué no solamente C? Porque ya está ocupada por el carbono. En la parte superior izquierda tienen el peso atómico. Este es su peso atómico. Y en la parte inferior, tienen su masa atómica. La tabla periódica está organizada por su peso atómico. El número 1 pertenece al hidrógeno y el de mayor conocido hasta la fecha es el 118, que pertenece al organesón. ¿Y qué es la tabla periódica? Es el ordenamiento de los elementos químicos basado en el peso atómico. La historia de la tabla periódica. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a sus similitudes de sus propiedades físicas y químicas. Al final de aquellos estudios en la tabla periódica moderna, ejemplo, tenemos a uno de los primeros estudiosos, tenemos a Johann Dobereiner, que él propuso las triadas, que agrupó o hizo grupos de 3 elementos y la denominó triadas. Estos compartían similitudes en sus propiedades físicas y químicas. Luego tenemos a John Newglass. Él propuso la ley de las octavas. Él propuso, así como las notas musicales, que cada cierto elementos, llegada al octavo elemento, se volvían a repetir y compartir las propiedades químicas y físicas. Esta ley de las octavas no tuvo mucha acogida porque lo que había hecho Newglass era forzar a las propiedades o forzar que los elementos químicos cumplan con lo que él había propuesto. Luego tenemos a Lothar Meyer, que es un científico alemán. Él publicó su propia tabla periódica de los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Al mismo tiempo, en Rusia tenemos a Dmitri Mendeleev, que hizo la misma propuesta, organizando a los elementos químicos de menor a mayor según su masa atómica. Luego tenemos a Henry Moseley. En 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, el número atómico, ¿sí? Que es el número de protones de los elementos. Y con lo tanto se dio cuenta que los elementos eran diferentes en número de protones. Y él propuso la organización de la tabla periódica de acuerdo al peso atómico o número de protones. ¿Cómo está organizada? Está organizada por grupos y periodos. Los grupos son verticales
y los periodos son horizontales. Ejemplo de grupos o familias, tenemos que estos están nombrados desde el 1 hacia el 18 de acuerdo a la UPAC, ¿sí? Que estandarizó desde el 1 hacia el 18 son formados los grupos o familias. Todos los elementos que pertenecen al mismo grupo poseen el mismo número de electrones. Es decir, si yo tengo a este grupo, que quiere decir que todos los elementos de la última capa comparten solo o tienen un electrón. Todos estos elementos en común tienen que en su última capa tienen un electrón y sus características o propiedades son similares. Grupos o familias. Tenemos el grupo A, ¿sí? Que está constituido 1A, 2A, 3A hasta el 8A. Y luego tenemos el grupo B, que está con los alcalinos térreos. Aquí tenemos a grupo 1A, grupo 2 y grupo 3. Estos son estandarizados o estandarización americana. Pero la UPAC nos dice que va desde el 1 hacia el 18. Luego tenemos a los periodos. Los periodos hemos dicho que son horizontales, va desde el 1 al 7. ¿Y qué significan estos números? Son el número cuántico principal, n, el número cuántico principal, 1, 2, 3, 4 hasta el 7, que nos dice que todos los elementos que se encuentran en este periodo contienen igual el nivel de energía principal. Ahora tenemos a los metales alcalinos, ¿sí? Son todos estos que están en color azul. Tenemos a litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El hidrógeno está arriba, pero el hidrógeno no lo considera porque este es un no metal. Luego tenemos a los metales alcalinos térreos, son de color amarillo. Tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Luego tenemos a los metales de transición, son todos estos de color celeste o turquesa, ¿sí? También tenemos a los metales de transición interna, los actánidos y los lactínidos, ¿sí? Estos se ubican desde el 57, aquí tenemos el 56 al 57, tenemos el 70 que va antes. Todo esto debería ingresar aquí. Por un tema de organización, ¿sí? Lo hemos sacado porque ya son muchos que pertenecen al nivel, perdón, al periodo 6 y al periodo 7. Son los alcalinos. Luego tenemos a los halógenos. Los halógenos como el flúor, cloro, bromo, yodo, astacio y tenesio. Estos son los halógenos. Los halógenos, luego tenemos también a los gases nobles. Los gases nobles como el helio, neón, argón, critón, xenón, radión y organesón. Estos son los gases nobles que muchas veces los utilizamos para poder simplificar nuestra configuración electrónica. ¿Sí? Como estos son gases conocidos y su configuración electrónica termina en su última capa, contienen a los 8 electrones, entonces es utilizado para la configuración electrónica. Bueno, cuando nosotros hacemos la configuración electrónica, reconocemos un elemento a qué grupo se encuentra. Si se encuentra en el grupo A o en el grupo B. Cuando se encuentra en el grupo A es porque termina en su última capa con S o en P. Todos los elementos químicos que terminan en S o en P pertenecen al grupo A. Y estos son del grupo A. Y los de D y F pertenecen al grupo B. Recordemos que la tabla periódica, sí,
no es necesario memorizarlo, ¿sí? Porque esta es una herramienta para los químicos, ingenieros químicos y estudiantes. Lo último es cómo ubicar un elemento químico en la tabla periódica, conociendo su configuración electrónica. La configuración electrónica está respetando los tres principios, entre ellos tenemos el de Aufbau, que nos dice que tienen que seguir una secuencia determinada por la regla del serrucho o la regla de las diagonales. Ejemplo, ¿cuál es el periodo y grupo del elemento químico calcio? Sabemos que calcio tiene su peso atómico igual a 20 y el peso atómico es igual al número de protones, igual al número de electrones cuando estamos hablando de un elemento neutro. La configuración electrónica sería la siguiente: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tomamos el último término, del cual 4 sería el número cuántico principal, y con ello determinamos el periodo. Y S representa el número cuántico, el segundo número cuántico, el número cuántico secundario, que es ese que nos dice que pertenece al grupo A. Y 2 son los electrones de su última capa. Por lo tanto, yo diría que este elemento pertenece al periodo 4 o se ubica en el periodo 4, el grupo 2A. Nosotros tomamos una tabla periódica y corroboramos esto. Decimos el periodo 4, grupo 2A. Entonces sería el calcio. Si es que un ejemplo, una pregunta no nos dice el nombre del elemento, nos puede decir cuál es el periodo y grupo del elemento cuyo peso atómico es tanto, nosotros hacemos su configuración electrónica, encontramos el periodo del grupo que pertenece y nos vamos a la tabla periódica para determinar cuál es el elemento. 2. ¿Cuál es el periodo y grupo del elemento químico oxígeno? Oxígeno tiene como peso atómico 8, número de protones 8, como es un elemento neutro, el número de electrones sería igual a 8. Su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4, el primer número cuántico sería igual a 2, por lo tanto el periodo es 2, el segundo número cuántico es p, nos determina que es el grupo A, y los electrones en su última capa, esta es su última capa porque tienen el mismo número, sería 6. 2 más 4, 6. Por lo tanto, el periodo es 2, grupo 6A. Tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el periodo y grupo del elemento químico? Cromo. Cromo, su peso atómico es 24, que es igual al número de protones, y por ser un elemento neutro será igual al número de electrones. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, que suman 24 electrones. Tomo los elementos de su última capa y digo que el nivel cuántico principal es 4, por lo tanto el periodo es 4. El nivel cuántico secundario es D, por lo tanto pertenece al grupo B. Y los electrones en su última capa serían 2 más 4, 6. Y ahora tenemos que el elemento tiene periodo 4, grupo 6B. En el último ejemplo, vamos a ver cuál es el periodo y grupo del elemento químico uranio. El uranio tiene como peso atómico 92. Va a ser igual al número de protones y al número de electrones, tratándose de un elemento neutro. Aquí utilizamos al gas noble radón para simplificar su distribución electrónica. El radón tiene 86 electrones. Entonces completamos hasta llegar a 92. Continuamos según la regla de diagonales o la regla del serrucho, sería 7s2. De S2 deberíamos pasar a
F a 5F, pero en la práctica o experimentalmente siempre un electrón se va a compartir al orbital D. Entonces colocaríamos C de 1, solo 1, y lo completaríamos con los F. Sería 5F3. El número cuántico principal sería 7 y el periodo 7. Y el número cuántico secundario está en la capa, se encuentra F, por lo tanto es el grupo B. ¿Y cuántos electrones se encuentran en la última capa? Serían 2 más 1 más 3, 6. Por lo tanto, este elemento pertenece al periodo 7, grupo 6B.